Saludos, saludos, muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar en tu programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana. Inicio de semana, lunes 24 de noviembre. Saludo y buen día, Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga. Gracias por acompañarme en esta mañana. Buen día para todos ustedes. Por la gracia de Dios nos sentimos bien, agradecidos de Dios cada día, por la maravilla que hace con cada uno de nosotros. El hecho de estar aquí es un motivo de agradecimiento a nuestro Señor, porque nos ha dado la fuerza para subsistir, para estar en este lugar con tanto deseo de explicar la palabra que viene de lo alto, que vienen del mismo Dios, explicarlas a todos ustedes, que la podamos compartir con todos ustedes, que el Señor nos siga bendiciendo en esta mañana. Amén, así es. Recuerden compartir el programa para que así más personas puedan sumarse y escuchar las palabras de vida que trae el Espíritu Santo a través de nosotros en esta hermosa mañana. También recordarle antes de orar que este programa y esta estación de radio, cada año nosotros abrimos la publicidad por intercambio. Publicidad por intercambio. Esto es para que usted ponga sus anuncios comerciales y lo que nosotros recibimos, pues podemos con eso comprar canastas, o sea, alimentos, y lo empacamos en caja. Y cada 23 de diciembre, pues entonces esta estación de radio, con sus miembros, el staff de esta emisora, sale a las calles para entregarle eso a familias necesitadas, o sea, familias pobres, familias que lo necesitan. O no vamos a decir pobres, sino que lo necesitan. Así que este año, lamentablemente, los recursos están agotados, no tenemos recursos este año. Me acompañan solamente 3,000 pesos, bueno, voy a poner 5,000 pesos porque hay un anuncio, ya que una persona que se va a anunciar con nosotros, y bueno, solamente contamos con 5,000 pesos, o sea que Dios que meta su mano para ver si podemos conseguir algo más, pero todo aquel que quiera colaborar para esta buena causa, las puertas de esta estación de radio estarán abiertas. Cada año tenemos casi más de 20 años en esto. No simplemente cuando estábamos en la estación de radio, sino que antes de iniciar esta estación de radio, ya yo hacía esta obra para la sociedad. Así que si usted desea colaborar con nosotros con una ayuda, lo puede hacer llamando al 809-721-5028. Para todo aquel que quiera colaborar, para un saquito de arroz, aunque sea una latica de habichuela, para llevársela a una persona que la necesite, pues se puede poner en contacto con nosotros. Sí, mamá. Dona. Bien, pues vamos a orar en esta mañana para que el Espíritu Santo sea quien hable por nosotros. Continúe dando su palabra. Señor Dios y Padre que está en los cielos, alabado, glorificado, santificado sea su nombre. Invocamos el nombre de su Hijo Jesucristo para dirigirnos a usted con su mayor respeto en esta oración. Darle gracias, Señor, porque usted nos permite la vida. Gracias, Señor, porque usted nos permite estar aquí en su presencia y en la presencia del mundo a través de las ondas expansivas de esta estación de radio digital. Señor, que no sea nuestra palabra, sino la suya, la que llegue a cada rincón de la tierra
a cada hogar donde nos abren las puertas a través de sus dispositivos inteligentes, Señor, a través de la radio, a través de los celulares, de tablets, de computadora, Señor, del internet. Le pedimos, Padre amado, que usted nos acompañe, que de la misma forma en que usted acompañó a sus profetas, Señor, que usted vio la intención de sus profetas, también vea nuestra intención, Señor. Que nuestras palabras tengan peso, porque no sean palabras nuestras, sino palabras suyas, Señor. Y quite de nosotros en este momento todo deseo, toda intención que no vaya conforme a su voluntad y a su palabra, Padre. Ayúdenos, Señor, tenga misericordia de nosotros. Rogamos por el que escucha y por nosotros mismos, Señor, para que no seamos engañados, Padre amado. Rogamos, Dios mío, para que el Espíritu Santo haga morada en nosotros, Dios mío. Rogamos por nuestro país, por las autoridades de nuestro país. Rogamos por las iglesias, Señor, que son los pueblos. Rogamos por todos aquellos que invocan su nombre y el nombre de su Hijo. Rogamos por aquellos que están confundidos, Señor. Rogamos por los que tienen poco conocimiento. Y rogamos por aquellos que tienen mucho conocimiento, Señor, pero aún así niegan su palabra, Dios mío. Te pido, Dios mío, de su misericordia en este día y que usted nos acompañe. Se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, recuerden, si desean hacer una donación, lo pueden hacer llamando al 809-721-5028. Esta donación es para en el mes de diciembre, que ya se acerca, nosotros podamos hacer unas cuantas cajitas de alimentos para llevarla a alguien que la necesite. Señores, la cosa está difícil. Vamos a tratar de hacer lo que Dios nos ayude, lo que se pueda. Pero necesitamos de la ayuda de aquel que nos escucha. Manuel Tineo. Así es. Bien, vamos a entrar hoy al capítulo 9 del libro del Éxodo. Y estamos estudiando, leyendo lo que son las plagas de cuando estaban en Egipto, el pueblo de Israel pues estuvo en Egipto. Dios, el Señor, dice la palabra del Señor, que Dios envió su ángel a Moisés. Y se presentó a Moisés a través del ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, pues, le entregó las palabras que Dios envió a Moisés, porque dice el ángel de Jehová, o sea, el que representa a Dios. Y ahí Dios eligió a Moisés para liberar al pueblo de Israel a través de Moisés, constituyendo a Moisés un Dios para Aarón, un Dios para Israel. Lo que Moisés dijera se iba a hacer igualmente como si fuera el mismo Dios que estuviera presente. Aarón, Dios lo constituyó un profeta y obrador de Moisés. Pues lo que recibiera Aarón de parte de Moisés, pues Aarón lo publicaría al pueblo, y eso tal cual Moisés le dijera a Aarón, pues también se iba a hacer. Está bien. Entonces, vemos que había una palabra que a veces hace al ser humano dudar de nuestro Dios. Y es porque hay muchas personas que no oran, no estudian, no entienden ni su propio idioma,
pero entonces comienzan a interpretar la Biblia. Y hay una palabra en la Biblia, un hecho, donde dice que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón. Y hay muchos que predican esta forma, como que la intención de Dios, como que el mismo Dios fue que endureció el corazón de Faraón para que Faraón no dejara ir a Israel de primera a la primera. Pero leyendo las escrituras, entonces vemos cómo era y por qué era que Dios dijo: endureceré el corazón de Faraón. Así es, porque aquí podemos notar que hay cosas en verdad que a uno se la explican y uno inmediatamente no entiende. Hay cosas que uno no la entiende. Puede darse el caso de que Faraón, al no tener el conocimiento del Dios que Moisés creía y Aarón, habían cosas que quizá Moisés le podía explicar a él o a Aarón a través de Moisés, y que quizá él no la estuviera entendiendo, porque él no la conocía. Pero hay otra cosa que nosotros conocemos, que conociéndola, queremos distorsionarla. Sí. Porque en el caso de Faraón podríamos decir que quizá él lo hacía por falta de conocimiento a ese Dios de Moisés y Aarón. Pero nosotros muchas veces, hablando de nosotros, porque Dios no habla de una manera para que nosotros podamos entender. Dios no habla para que usted quede en confusión. Dios habla para que podamos entender. Pero me he dado cuenta últimamente que Dios le habla a su pueblo de manera que usted pueda entender, pero entonces nosotros, porque ya estamos acostumbrados a hacer las cosas de otra manera, conociendo lo que Dios nos está diciendo, decimos: no, así no es como dice ahí, es como a mí me han enseñado a hacerlo. Así es. Y nosotros tenemos que tratar, con la ayuda de Dios, de aceptar lo que Dios dice. No porque nos hayan enseñado de tal manera, nosotros querer seguir aceptando las cosas como nos la han impuesto a nosotros. No, así no. Es como Dios dice. Es como Dios dice. Por eso es que hay choque hoy en día en la misma predicación, porque no han enseñado a hacer las cosas de otra manera que no es como Dios dice. Entonces, cuando queremos aplicarla como Dios dice, ya hay una diferencia. Ya usted ve la cosa que usted no está analizando si es usted que está equivocado o es la palabra, sino como que hay un choque, una controversia. Pero para mí es como dice la palabra. Aunque yo tenga años y años escuchándola de otra manera, pero cuando yo llego a entender que es como dice la palabra, yo tengo que dejar atrás esa cosa que a mí me enseñaron distorsionada a lo que dice las Escrituras. Yo tengo que aceptar lo que dice Dios mediante su palabra. Hay muchas cosas que hemos ido descubriendo en estos días que son muy diferentes las que no han enseñado a como dice la palabra. Exactamente. Entonces, cuando nos aferramos como dice la palabra, ahí es cuando se ve entonces que hay otra forma de entender la cosa diferente. Amén, exactamente. Como dice mi compañero Manuel Tineo, una de ellas era esta misma. Hay personas que afirman y que predican esto, que Faraón no dejó ir al pueblo de Israel, no lo liberó cuando fueron y se le presentaron, porque quien estaba impidiendo esto era el mismo Dios. Y eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Que era Dios el que estaba impidiendo que Faraón dejara ir al pueblo de Israel. Lo que pasa era que al no tener conocimiento
Y al tener hechiceros o brujos o demonios de su lado, o dioses falsos de su lado, él iba a estar confiado ¿en qué? En sus dioses. ¿Por qué? La serpiente, de un simple palo que la tiraran al suelo y se convirtió en serpiente, no hicieron lo mismo sus hechiceros, dice la Biblia, de Faraón. Sí, el Dios que había creído hizo lo mismo. Entonces, en ese sentido, era que Dios dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón porque se iba a enfrentar a sus dioses. Dios, el Dios eterno, se iba a enfrentar al poder espiritual que tenía Faraón. E iba a romper esa confianza, demostrando que solo nuestro Dios, el Dios de Israel, es el Dios verdadero y creador de los cielos y de la tierra. Era en ese sentido. No era que la intención del mismo Dios era agarrar a Faraón y endurecerlo y negarlo a dejar ir al pueblo. No era esa la intención. O sea que si usted lee con cuidado, se puede dar cuenta que era cómo Dios iba a enfrentar a Faraón. Y ese confrontamiento lo hemos podido ver a través de los siglos y de generación en generación. Acuérdense que cuando en vida del profeta Elías también existían esos dioses. Claro. Y la gente estaba aferrado a esos dioses porque eso era lo que conocía. Entonces acuérdense del desafío que hubo entre Elías y los Baales. Los Baales conocían un Dios, pero no podemos ver a los Baales que estaban distorsionando la palabra, sino que ese eran sus dioses de ellos, lo que ellos conocían. Exactamente. Y Elías va a mostrarle el Dios de él a ellos, pero que ellos no lo conocían, el Dios de Elías. Ellos confiaban en los dioses de ellos. Exactamente. Entonces Elías tuvo que hacer este contrato, esta competencia de que iban a hacer un sacrificio. Ustedes conocen la historia, y el Dios que derramara fuego, ese era el verdadero Dios. Y entonces Elías le dio la oportunidad a ellos, ellos aceptaron el convenio para hacer el altar, la fogata, a preparar la leña y la cosa para el sacrificio. Amén, así es. Ellos lo aceptaron porque ellos confiaban en su Dios. Claro. Ellos lo aceptan. Hay de conocer el Dios de Elías, ellos aceptaron y dijeron, está bien, vamos a ponernos en eso. Elías le da la oportunidad a ellos, y ellos oraron y hicieron tal cosa y nada, no hubo fuego. Así es. Entonces cuando le tocó a Elías orar, hubo fuego, pero ellos reconocieron que el Dios de Elías tenía más poder que el de ellos, porque ellos vieron que hubo fuego cuando Elías oró. Amén, así es. Hay una enseñanza más fuerte para cada uno de nosotros. Yo hablo de lo personal, que cuando estoy leyendo la Biblia, a mí Dios me enseña a mí. Yo tomo la enseñanza de Dios personales para mí, porque yo soy quien voy a dar cuenta a mi Dios. Sea hoy o sea mañana, la Biblia me enseña que llegará el momento en que yo tengo que darle cuenta a Dios. No le voy a dar cuenta por Tineo, ni por mi madre, ni por mi esposa, no. Le voy a dar cuenta yo. Yo tendré que darle cuenta por lo que Dios puso en mi mano, por cómo soy, por lo que me enseñó, por todo. Y ahora, aquí con Faraón hay una enseñanza que no se le ha enseñado al pueblo de Dios. Y es conforme a esto. Usted sabe que hay momentos que también Dios endurece mi corazón. De igual forma en que Dios expresó que iba a endurecer el corazón de Faraón, también Dios el mío. Pero no es que Dios lo endurezca en el sentido de que Él ponga su mano o haga algo para que mi corazón se endurezca, en el sentido que Él lo hace.
No. El motivo de que Faraón endureciera el corazón de Faraón era porque Faraón tenía beneficios con el pueblo de Israel y no quería dejar esos beneficios porque se iba a sentir perjudicado. Muchas veces nosotros, los seres humanos, endurecemos nuestros corazones a Dios porque vemos unos beneficios del mundo que no queremos dejarlo. Por ejemplo, cuando yo veo una persona enferma que necesita una ayuda, hay veces que usted endurece el corazón por no darle 100 pesos a una persona. Cuando usted ve en la misma iglesia que está pasando algún suceso y usted a veces da y nunca ve para qué da, usted se le endurece el corazón cuando reaparece una verdadera necesidad. Hay momentos que Dios te llama a santidad, pero usted no quiere dejar el ron, usted no quiere dejar la prostitución, el lesbianismo, la traición. Eso es endurecer el corazón. ¿Por qué? Porque algún beneficio algún placer usted le tiene a estas cosas. Entonces, como es Dios que te está enfrentando, quien está endureciendo tu corazón en ese sentido es Dios. Así es. Sí, esto aquí es medio complicado para entender, pero en este caso lo que podemos ver es que Faraón tiene su Dios, claro, en quien confiar. Entonces los milagros que el Dios de él hacía para él era mantener la gente en esclavitud, para él ser beneficiado. Exacto. Esa era la respuesta de su Dios de él. Mantener la gente en esclavitud para él obtener lo que él quería. Y para él eso era un milagro que su Dios de él le hacía. Es mantener la gente en esclavitud para él ser beneficiado. Así es. Entonces, en cuanto a eso, es que dice la palabra que se le iba a endurecer el corazón más, porque a endurecerse el corazón de él era que iba a confiar más en sus dioses de él. Exacto. Y no iba a dejar ir al pueblo. En su poderío, en su fuerza. En eso era que se le iba a endurecer el corazón, de que él no iba a dejar ir al pueblo, porque él creía que los dioses de él le habían proporcionado a esa gente para que lo beneficiaran a él. Exactamente. Y ahí era que él se mantenía. No, esa gente no se me pueden ir porque el Dios que yo creo me proporcionó a esa gente para que yo tenga beneficios. Claro, así es. Estaba aferrado a esos bienes materiales y a esos beneficios que esa gente le daban, pero desconociendo que lo estaba maltratando. Así es. Bien, entonces dice el versículo 30, recuerden que Faraón está con la plaga de las moscas, está lleno de moscas. Entonces Faraón va y habla con Moisés y le dice, Moisés respondió al Faraón, oraré. Faraón le está pidiendo, ora por mí, para que esto se vaya, y yo lo voy a dejar ir, para que ustedes vayan y den tributo a su Dios, y hagan sus sacrificios. Faraón tenía miedo. El miedo de Faraón era que Israel hiciese la huida, porque Faraón le dijo, ok, está bien, ustedes quieren honrar a su Dios, está bien, pero háganlo aquí, en la tierra de Egipto. Entonces Moisés inteligentemente le dijo, no podemos hacerlo aquí, porque la fe de ustedes y nuestra fe es distinta. El Dios de ustedes y el Dios nuestro es distinto. Los sacrificios que nosotros vamos a hacer para ustedes son aborrecibles. Y en vez de agradar a nuestro Dios, entonces ustedes lo que van a hacer es apedrearnos a nosotros. Es necesario que salgamos al desierto, dice Moisés. Pero aquí podemos ver que Faraón lo que le interesaba era tenerlo a ellos ahí.
no dejarlo ir. Él permitió que ellos hicieran su sacrificio y que alabaran a su Dios, pero ahí, en la tierra, sin salir de ahí. Porque él no le interesaba salir de ellos, de que ellos se le fueran. Él sabía que si ellos se le iban, no iban a volver. Sí. Entonces no quería perder esas bendiciones que el Dios de él le había proporcionado. Todos los trabajos eran eso. Sí. Entonces, el versículo 30 del capítulo 8 nos dice: entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo conforme a la palabra de Moisés. Quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin dejar ninguna. Pero otra vez endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Recuerden que el miedo de Faraón, ellos iban a caminar 3 días de camino para el desierto, todo el pueblo. Entonces, cuando se le quitó la mosca, que él reflexionó, dijo: caramba, si se van al desierto, por ahí mismo pueden dar la huida, o se pueden juntar con otro pueblo para pelear con nosotros, porque Israel era más fuerte que Egipto. Los hombres eran más robustos que los de Egipto. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Aquí hay algo que podemos notar en Faraón, que aunque él estaba siendo beneficiado por el pueblo hebreo, al venir la plaga de la mosca, él no le estaba conviniendo. Esas moscas eran moletosas, estaban molestando, aunque él estaba sacando beneficios de los esclavos. La mosca ya él no la soportaba, ya estaba a punto de dejarlo ir, con tal de que esa plaga se desapareciera, porque lo estaban atacando fuertemente. Pero cuando él le habla a Moisés y la mosca ceden un poco, que él se siente un poco liberado, ahí vuelve y dice: no, espérate, aguántamelo ahí, no me lo dejen ir. Como que Jay se sentía mejor, porque él lo estaba haciendo, era porque estaba siendo fastidiado por la mosca. Claro. De dejarlo ir, a ver si esa plaga se desaparecía. Pero él en su corazón no era dejarlo ir, era tenerlo ahí. Tenerlo, esa era la dureza que tenía. No era que Dios lo estaba endureciendo, sino él se estaba endureciendo por los beneficios que tenía de Israel. Pues bien, fíjense cómo él mismo dice: oren por mí también. Pero la intención de él no era que oraran por él para que él reflexione. No. Era para que Dios no lo molestara más con estas plagas y estas cosas, y dejando ir al pueblo de Israel. Esa era la intención de él. Ahora, aquí puede ser también de que a veces cuando a nosotros se nos habla acerca de algo que no conocemos, a veces uno piensa, pero quizá es posible. Claro. Que sea como ellos dicen, o no, o de dónde depende toda esta cosa que me vienen a mí, toda esta plaga y eso. Entonces, a él ser atacado por la plaga, aquí cuando él dice también que oren por él, porque él está recibiendo algo que no es bueno. Esas plagas no son buenas, son molestosas. Entonces, puede ser de que a él le llegue a la mente: pero por algo que estoy haciendo mal, esta plaga me están atacando. Así es. Oren por mí a ver si puedo llegar a entender lo que ustedes me están explicando. Sí, pero la intención de que oraran por él era para que la plaga se fuera. Esa fue la intención. Sí, oren por mí era porque oren por el pueblo para que esas plagas se fueran. Y dice que Dios respondió la oración y le quitó las plagas. La Biblia lo afirma de esa forma. Sí, porque pidió oración porque se sentía molesto. Pero vemos que luego de que las plagas se fueran, él volvió y endureció el corazón, porque pensó nuevamente: no puedo dejar ir al pueblo. Ahí pensó por el miedo.
Ahí pensó él, las plagas se fueron, vamos a seguir. Claro. Entonces dice el capítulo 9 del libro del Éxodo, dice lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Moisés, entra a ver a Faraón y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo dejas ir y aún lo retienes, o sea, si aún tú lo detienes ahí, fíjense lo que va a hacer el Señor ahora. La mano del Señor será sobre tu ganado que está en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con peste gravísima. Y el Señor hará separación entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que nada muera de lo que pertenece a los israelitas. Oigan bien esto. El Señor va a hacer una separación, pero va a cortar a las bestias de Israel con enfermedades gravísimas, o sea, de muerte. Pero solamente esto sucederá con lo que pertenece a Faraón. Aquí hay algo que a mí me gusta, que Dios no hace nada sin hacérnoslo saber. No, claro. Con anticipación. Dios le está mandando a decir a Faraón lo que va a hacer si no deja salir el pueblo. Porque estas palabras que están aquí es para que se le expresara de advertencia. A Faraón, de advertencia. Dios le manda a decir a Faraón lo que va a hacer si él retiene el pueblo y no lo deja salir. Si él no lo deja salir, Faraón va a ver todo eso, porque Dios lo va a hacer. Exactamente. Y dice el versículo 5, y el Señor estableció un plazo, diciendo, mañana el Señor hará esto en el país. Al día siguiente el Señor lo hizo, y murió todo el ganado de Egipto, pero el ganado de los israelitas ninguno murió. Faraón mandó averiguar y supo que del ganado de Israel no había muerto ninguno. Aún así, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Bueno, ya aquí es una dureza, vamos a decir una terquedad. Señores, porque ya está viendo la mano de Dios obrando. Oigan bien, ahora con esto, el corazón de Faraón se fue a ira, a enojo. ¿Qué hizo Faraón? Mandó a investigar, ¿qué? Manden a investigar los animales de los israelitas. Recuerden que ya Faraón sabe que está peleando ¿contra quién? Contra Dios. Contra un Dios, no contra Dios, no, contra un Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo contra un Dios? Porque él ya tiene dioses. Exacto. ¿Entienden? Para él está peleando contra un Dios. Nosotros sabemos, claro está, que solamente Dios verdadero es quien está peleando con Faraón. Pero para Faraón, él está peleando con un Dios. Un Dios desconocido. Exacto. Entonces, al ya saber Faraón que está peleando con un Dios, y los mismos hechiceros le dicen, dedo de Dios es esto, con los piojos. O sea, ningún humano puede hacer eso, lo que hizo Dios. Ahora, con las vacas, con los ganados, también Faraón sabe que ya está peleando con el Dios de ellos, que no es de boca, que lo que está sucediendo es recto. Entonces esto enfurece el corazón de Faraón. Esto lo enfureció. Y ustedes sabían que también esto pasa con muchos de nosotros, que Dios nos exige
¿Qué dice aquí mi compañero Manuel Tineo? ¿Y qué dice la Biblia de lo que acaba de decir mi compañero Manuel Tineo? Que Dios no hace nada sin hacerlo saber a quién. A sus hijos. A sus hijos. Dice que todo lo que Dios va a hacer lo revela primero a los profetas, para que los profetas se lo digan al pueblo. Y usted sabe que nosotros hacemos lo mismo que Faraón. Sabemos que lo que está sucediendo hoy en día en el país, por ejemplo, en nuestros tiempos, es cosa de Dios, y aún así nosotros endurecemos el corazón. Vamos a ponerlo en nuestros tiempos. ¿No dice Dios en su palabra que la inmoralidad sexual se va a aumentar en gran número, desenfrenadamente? ¿Cómo está hoy en día el lesbianismo, la homosexualidad? ¿Cómo está? No solamente en la República Dominicana, sino en todos los países del mundo. ¿Cómo está? Y estoy hablando algo de lo que es inmoral, el pecado, la inmoralidad. Pero aparte de la inmoralidad, hay algo que sucede hoy en día en nosotros, que Dios no habla y usted no quiere aceptar lo que Dios le está diciendo. Exacto. Aparte de las cosas inmorales. La amonestación de Dios, Dios no amonesta y usted no quiere aceptar la amonestación. No, porque ahí dice así, así, pero la iglesia tiene su norma y hay que hacerlo de esta y de esta manera. Exacto. Entonces, wow, el mismo pensamiento. Aparte de la inmoralidad, estamos evadiendo la amonestación de Dios. Que eso es otro pecado. Otro pecado, usted invadir. El mismo pensamiento puso el Señor en mi corazón y en el de mi compañero Manuel Tineo. Muchos Dios le dice aquí en la palabra, y ustedes saben lo que dice la religión. No lo podemos hacer así porque no nos conviene. No nos conviene. Hay que hacerlo de esta forma. Eso no es endurecer el corazón. Cada vez que yo oigo que se pone la palabra de Dios y que el que está dirigiendo dice no, porque la iglesia tiene su norma, eso a mí me duele en mi corazón. Que Dios esté diciendo una cosa y usted inmediatamente en mi misma cara decirme a mí, darme la respuesta que no es como Dios dice, que la iglesia tiene su norma. La iglesia está por encima de Dios entonces. Entonces, yo no comparto eso. Lamentablemente, yo no comparto eso. De que Dios esté diciendo una cosa y usted decirme a mí que como Dios dice no se puede hacer porque la iglesia tiene su norma. Yo no comparto eso. Ni comparto norma, ni cultura, ni tradición. Nada de eso lo comparto. Yo comparto es lo que Dios dice. Eso sí me llena a mí. Exactamente. Entonces ve usted cómo se puede aplicar esto que está sucediendo con Faraón a nosotros mismos y a nuestros tiempos también. Porque es el Espíritu Santo que pone la palabra en nosotros. ¿Qué dijo mi compañero? Y eso está en la Biblia. Dios no hace nada sin que antes lo haga saber a sus santos profetas, para que sus santos profetas lo digan al pueblo. Pero también nosotros entonces endurecemos el corazón. Hoy en día, ¿cómo están nuestros tiempos? Dice la palabra del Señor, para los últimos tiempos se va a multiplicar los desastres naturales, el desamor, la maldad va a aumentar en número. En la misma congregación se va a volver congregación de Satanás, dice la palabra, en vez de ser congregación de Dios. Porque alguien que se reúna escuchando la palabra de Dios que dice, dámele a tal fulano algo, un ejemplo, dámele a tal fulano esto, pero entonces la congregación diga, no nos conviene obedecer a Dios dándole a tal fulano lo que Dios manda, mejor no, quedémonos con esto y vamos a hacer lo que ayuda al reino.
porque esa es la forma que dicen. Un ejemplo, esto es un ejemplo yo estoy poniendo. Un ejemplo. Entonces, aquí, Faraón, Dios le dice, voy a hacer distinción. Todo tu ganado, todo lo tuyo, todas tus bestias, la voy a herir de muerte. Pero a mi pueblo Israel, ninguno de ellos perecerá. Y usted sabía que lo mismo dice la palabra del Señor con los últimos días, que su pueblo no va a perecer, perecerá el mundo, pero su pueblo no. Así es. Pero señores, vamos a investigar nuestro corazón. ¿Estamos nosotros obedeciendo a Dios? Porque si no lo estamos obedeciendo, vamos a perecer junto con el mundo. Es que nosotros siempre hemos explicado con claridad, porque la palabra de Dios es clara y no podemos descuidar ni un punto, ni una coma de la palabra. Si Dios dice, un ejemplo fácil, como siempre lo hemos explicado, si Dios dice mantente ahí en ese lugar, no venga usted a decir, no, porque aquí es incómodo, o quizás Dios no me va a ver en este lugar donde yo estoy parado, vámonos a aquel lugar. No, Dios le dijo, quédate ahí. Entonces, si el Señor nos dice a nosotros en la palabra, esto es lo que hay que hacer, no trate usted de acomodarlo, porque quizá usted está viendo que como Dios dice a usted no le conviene mucho. Haga como Dios dice, espere la recompensa, lo que a usted le toca, a donde Dios dice que se pare, que lo espere ahí. Si Dios no explica en la palabra tal cosa, debe ser como Dios dice, no es como a nosotros nos convenga. Exactamente. Es como Dios dice. Porque pues, ahí es que está el detalle. De que a veces decimos que no hay crecimiento en la iglesia, que no hay avance, que no hay... Pero es que Dios nos está diciendo una cosa que hagamos y nosotros estamos haciendo otra. Por eso es que se ve que la iglesia se estanca. Porque quien no instruye, nos está instruyendo de una manera y nosotros estamos haciendo otra cosa que no es lo que Dios dice. Entonces, así no puede haber crecimiento ni avance. Así es. Fíjese lo que sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 8. Dice la palabra del Señor: y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y Moisés la esparcirá hacia el cielo ante Faraón, y vendrá a ser polvo sobre todo Egipto, que producirá sarpullido y úlceras en los hombres y en las bestias por todo Egipto. Y tomaron ceniza de un horno, se pusieron ante Faraón, y Moisés la esparció hacia el cielo, y vino sarpullido y úlceras en los hombres y en las bestias. Ni los hechiceros pudieron estar ante Moisés a causa de los tumores, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los oyó, tal como el Señor lo había dicho a Moisés. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue el suceso que pasó allí? Para el Señor darse a conocer de los incrédulos, dice que el Señor le permitió a Moisés que regara la ceniza hacia el cielo para que le vinieran cosas a la gente, pero al pueblo de Dios no le iba a tocar eso. A los hebreos no le iba a tocar. Vino a ellos sarpullido y calamidad, ñáñara y cuántas cosas. Y hoy en día no se está viviendo lo mismo. Cada vez que explotan una bomba de esa atómica, no es ceniza que hay en el aire. Claro. ¿Y qué es lo que hay?
no es sarpullido y enfermedad, enfermedad que ni los médicos se explican. El polvo de Sahara también dicen. Y que polvo de Sahara, pero el polvo de Sahara no es el que hace daño. Son todos esos químicos que flotan en el aire. Así es. Toda esa ceniza y todas esas cosas han contaminado el aire. Eso es una enseñanza que se aplica hoy en día en el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo donde el aire está contaminado. Allí se contaminó el aire con la ceniza que el Señor le permitió a Moisés distribuir en las atmósferas. Pero hoy las cenizas son todas esas bombas, todos esos químicos que están acabando con la mayoría de la humanidad. Exactamente. Entonces, fíjese cómo dice la palabra del Señor, que el Señor endureció. No fue que Dios, vuelvo y digo, que Dios endureció, sino que al Dios hacer esto, Faraón se enojó más. Él se endureció. Aunque aquí dice que Dios lo endureció, es porque el hecho, quien lo hizo fue Dios. Las plagas, la úlcera, la hizo Dios. Fue mandato de Dios. Pero no es que Dios estaba poniendo su mano en Faraón y endureciendo a Faraón. No, sino que al Dios hacer esto, esto hizo que el corazón de Faraón se endureciera. Porque todavía, recuerden que son 10 plagas. 10. Y Faraón todavía, porque Faraón tenía sus hechiceros al lado, y aún esos hechiceros o brujos, también ellos se llenaron de tumores. Por causa de su misma maldad de ellos, Claro. Dios permitió esa cosa y lo ofertó a ellos. Claro. Hoy en día, él igual, por causa de la maldad del hombre, Dios permite muchas cosas. Y después que vienen las calamidades al mundo y afectan al mundo, entonces preguntan, ¿y dónde está el Dios que protege a la humanidad? Así Pero es. después que se han rebelado contra él, Así es. que han endurecido su corazón. Y Sí. muchos, como dijo ahorita mi compañero Manuel Tineo, y estamos hablando en la palabra, muchos leen la palabra, pero no se empapan de la historia. Usted tiene que irse a la historia. Estaba Faraón solo. Faraón tenía consejeros, tenía dioses, tenía todas estas cosas, y ya se están enfrentando a Dios. Se están enfrentando a un Dios ajenos al de ellos. Y quizá ellos también se preguntaban, pero ¿y qué pasa que nuestro Dios no responden? ¿Qué pasa que nada más respondieron hasta este punto? Hasta el punto de la sangre, por ejemplo. Y de aquí en adelante no han respondido. ¿Qué pasa? Hay veces que a nosotros también decimos lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que Dios oramos y no sucede como oramos. Usted tiene que irse a la historia, porque lo que hay aquí es un conflicto. Incluso, no dice el mundo, pero si Dios existe, ¿por qué Dios permite? Oigan, que Dios permite. ¿Por qué Dios permite las muertes, las enfermedades? ¿Por qué Dios esto? La guerra. La guerra. Los niños enfermos, inocentes. ¿Por qué? Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿por qué Dios lo dejó? No son preguntas. Pero, ¿quería Dios que Adán y Eva pecaran? Ahora, la respuesta de todo esto, ¿cuál sería? Guerra, enfermedades, hambre, niños sufriendo, inocentes. ¿Será Dios el culpable de todo esto? ¿O Claro. seremos nosotros? ¿Cuál sería la respuesta?
Porque muchos dicen que ¿dónde está Dios? Que no resuelve. Entonces, ¿será Dios el culpable donde la palabra nos muestra a nosotros que Dios es amor? ¿Será Dios el culpable? Yo creo que la respuesta sería que somos nosotros los culpables. Porque no podría usted decir que Dios sería el culpable de todo esto. Es el hombre que ha provocado todo esto. Y después que lo provoca, entonces quiere que Dios le busque la solución. Dar un culpable. Pero no como Dios desea buscar la solución como nosotros queremos. Claro. Que sea rápido y de una vez. Ahora que usted dice eso, yo me he dado cuenta que nosotros como seres humanos, nosotros queremos ser el Dios de Dios. Nosotros queremos ordenarle a Dios, exigirle a Dios que haga, y no conforme a su voluntad, sino conforme a la nuestra. Pero lo lindo del caso es que somos nosotros los que provocamos todos los problemas. Exacto. Entonces queremos ordenarle a Dios cómo Él tiene que hacer para que nos solucione lo que nosotros mismos hemos provocado. Escuchen bien esto. El ser humano lo que ha querido, al parecer y a lo que ven mis ojos, es esclavizar a Dios a nuestra voluntad, pidiéndole a Dios una justicia conforme a la vista humana, no a lo espiritual, no. El hombre le exige a Dios una justicia a la forma humana que vivimos hoy en día. ¿Por qué? Porque el hombre, como dice Jesucristo, el hombre pide perdón para sí, pero no quiere perdón para el otro. El hombre quiere bien para sí, pero en sí no quiere bien para el otro. O sea que algo que podemos notar con claridad de esta explicación es que quizá usted duda que sea como le estamos explicando, pero puede tenerlo al 100%, que cualquier cosa que estemos enfrentando que es mala es porque nosotros mismos la causamos. Exacto. Lo puedo decir por mí, no puedo poner a otro, por ejemplo. Si hoy en día yo sufro de algún tipo de enfermedad, yo no puedo decir que Dios me ha mandado eso. No. Yo tengo para mí y conscientemente decir, algún desarreglo yo hice que me he enfermado. Algo yo hice que he provocado esa enfermedad. Pero no que Dios me la mandó. No. Porque yo sé que antes de nosotros tener el conocimiento que tenemos hoy en Dios y su palabra, nosotros hicimos muchas cosas que hay que darle gracias a Dios mejor. Que estamos vivos, que no estamos enterrados hace muchos años. Antes de conocer a Dios nosotros cometimos errores que cuando viene a ver podíamos haber pagado con la muerte. Pero no fue Dios que nos lo mandó, fuimos nosotros que provocamos todo eso. Exactamente. Incluso hay un versículo en la Biblia que avala, que respalda la palabra que está diciendo mi compañero Manuel Tineo sobre lo que es el mal. Dice la palabra del Señor en Primera de Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice: cuando alguno es tentado, en Santiago, dije primera, pero en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, Dios no puede ser tentado por el mal, no puede sentir el mal, tampoco va a dar maldad a otro. Así es, yo nunca culpo a mi creador de lo que a mí me esté pasando. No lo culpo, porque para mí Dios es amor y quiere lo mejor para mí.
Ahora puede ser que estemos pasando por algunas dificultades que nosotros provocamos antes de tener un conocimiento pleno de lo que es Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, yo siento que me ha protegido a través del conocimiento que tengo. Sé que Dios, aún con mis problemas de salud y cosas, Dios está conmigo. Porque lo que tengo, pudo haber sido que yo lo consiguiera antes. Claro. De yo tener el conocimiento, porque la palabra dice que nosotros andábamos en un camino sin Dios y sin esperanza. Así es. Haciendo y deshaciendo, comiendo todo lo que nos parecía que era bueno y haciendo todas las cosas. Hoy hay diferencias, ya nosotros conocemos y quizá nos cuidamos un poquito, pero ya el problema está. Exactamente. Ahora, quien está protegiéndonos a nosotros, aún con los problemas que adquirimos antes, es Dios. Nos está protegiendo y por la misericordia de Él vivimos. Amén, así es. Pues bien, dejamos la palabra del Señor para el día de mañana, si lo permiten, el capítulo 9, versículo 13 en adelante, donde estamos en la séptima plaga, que es el granizo. Ya esto continuamos en el día de mañana, pues ya son las 10:04 y hemos terminado esta enseñanza de este maravilloso día. Pero a mí me ha llenado mucho. Me ha llenado mucho porque nuestro mensaje siempre es decirle al pueblo, cristiano y no cristiano, obedezca a Dios, vuelva a su Padre, vuelva, crea escuche la voz de Él con su palabra, no la distorsionada. Es que por ello es que dice la misma palabra que este evangelio tiene que volver a ser predicado nuevamente, porque el evangelio que escuchamos, que ha rondeado el mundo, está, se puede decir que ese no es. Alterado. Ese no es el evangelio. Exactamente. El que se ha estado predicando. Tiene que predicarse el evangelio de verdad antes del regreso de Cristo. El evangelio de verdad. Exactamente. Basado por su palabra. Y muchos podrán decir, compañero Manuel Tineo, muchos podrán decir, ¿y qué están diciendo ellos? ¿Que lo que hemos escuchado entonces es mentira? Bueno, pues vaya y exíjale, por ejemplo, a la Iglesia Católica que le dio un evangelio al mundo, donde de un tiempo de hoy hacia atrás, se puede decir, le enseñó a orarle a santos, a estatuas, a hacer esculturas, y le puso a María como corredentora, pero hoy en día intercesora. Intercesora o corredentora, que es lo mismo, intercesora. Pero hoy en día han reconocido ellos mismos que eso era una mentira, que eso no se puede. Entonces, no es un evangelio eso, porque evangelio lo que significa es buena noticia. Amén. Y sería buena noticia la que se predicó 2000 años atrás, acerca de que María es la intercesora. No era buena noticia. Ahora hay que empezar a predicar la buena noticia. Y asimismo hay muchas mentiras ligadas al evangelio de Cristo, que es el Hijo de Dios. Y que así debe ser. Así hay muchas mentiras pegadas al evangelio verdadero, el cual debe ser separado, porque dice la misma palabra, un poco de levadura fermenta ¿qué? La masa. O sea, con un chinchín de la mentira ya todo el evangelio está dañado. Y es por eso que nosotros hacemos un llamado a escuchar la voz de Dios, no la voz de un hombre, la voz de Dios, no la voz del hombre. Hoy en día, ¿qué es? Pregúntele. Miren,
usted le puede preguntar, en 100 cristianos, pregúntele esta pregunta: ¿rechazó Dios a Israel? Un 99%, quizá un 1%, pero un 99% dice, sí, Dios rechazó a Israel, ahora somos nosotros el nuevo Israel. Pero la Biblia te dice una y mil veces, Dios no ha rechazado a su pueblo. Dios tiene un remanente fiel. Y tú eres injertado. Pero hay una pregunta en base a esto que es lo que el hermano está explicando. ¿Ha rechazado Dios a Israel? Sí. Ahora el Israel somos nosotros. Entonces usted le hace esta otra pregunta. ¿De dónde viene nuestra enseñanza? De Israel. Entonces ellos tanto se contradicen como quieren afincarse en la realidad. Pero hay un espíritu de contradicción. Exacto. Dentro de la misma iglesia. Porque usted le hace esas dos preguntas a la misma iglesia. Ya el Israel somos nosotros, ya Israel no existe. Entonces usted en un descuido, porque si lo deja mantener en la mente fresca lo que terminó de explicar, le va a buscar una vuelta. Pero si usted le dice de dónde viene nuestra enseñanza, de dónde era Jesús, de qué origen era Jesús, cuál era la raza de Jesús, israelita, y de dónde viene nuestra enseñanza, de Israel. Pero entonces contradicen cuando dicen que ya Israel no es. Contradicen ahí. Entonces eso es un vaivén, como dice la palabra, como las olas del mar que no se están tranquilas de un lugar a otro sin estabilidad espiritual. Pero ¿por qué usted cree, y escuchen bien esto, por qué usted cree que el enemigo de Dios, el espíritu contrario de Dios o el espíritu del anticristo, para así más bien decirlo, ha introducido esta gran mentira en el mismo pueblo de Dios? Voy a añadirle esto porque el Espíritu de Dios lo ha puesto en nosotros hoy en día. La palabra de Dios es una carta magna, es la constitución del cielo para la tierra. Lo que está aquí y por lo que está aquí escrito será juzgado todo ser humano. Y Dios es rey, y lo que Dios dice no vuelve a él vacío, dice la palabra de Dios, porque tiene que cumplirse. Ahora fíjese lo que dice la palabra del Señor en Génesis 12:3. Vaya a su libro, a Génesis 12:3, y fíjese lo que dice aquí, y vamos a compararlo ahora a nuestro tiempo, y por qué Satanás con sus huestes ha introducido esta gran mentira en el pueblo de Dios. Y oigan lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 12:3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué? Ahora, si dice Dios que Dios va a bendecir a los que te bendicen, o sea, Dios quiere decir, a los que te rechacen, yo también, ¿qué? Rechazaré. Ahora a los que te rechacen, yo también rechazaré. Entonces, cuando Satanás les presente esta palabra a Dios que dice: mira, tu pueblo, mira por quienes Cristo derramó su sangre, mira por quien Cristo fue apedreado, mira por quien Cristo murió, mira los 12 discípulos, de dónde lo escogiste, mira los mártires que derramaron, el primer mártir después de Jesús, Esteban. Mira lo que dijo. ¿De quién dijo Esteban? Ten misericordia de ellos porque no saben lo que hacen. De los gentiles. Pero mira ahora los gentiles cómo rechazan libremente a tu pueblo. Ahora cúmpleme la palabra de maldecirlos. Cúmpleme la palabra
de que tú te vas a ir en contra de aquel que rechaza a tu pueblo. Sí, porque es un decreto perpetuo. Es un decreto, maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. Entonces, cuando nosotros por error decimos que ya Israel no es, estamos diciendo que no tenemos un punto de inicio. No tenemos un punto de inicio. Y el Evangelio tiene su punto de inicio, que es en el pueblo de Israel que nació. Y ahí, ese punto de inicio, eso no será borrado jamás. Jamás. Se le dio inicio al Evangelio. El Señor eligió su pueblo ahí y lo responsabilizó para que extendieran el Evangelio a los gentiles. Y ahí el Señor vendrá otra vez a dar a cada quien según su obra. Bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga. Y escuche muy bien lo que dice Romanos 11:14. Romanos 11. Y búsquelo también, Romanos 11 del 1 al 2. Y el 14 también. Pero búsquelo, Romanos 11, versículo 1 al 2 dice: entonces me pregunto, esto es Pablo hablando, Pablo dice, entonces me pregunto, ¿será que Dios ha rechazado al pueblo que él mismo eligió? Claro que no. Dios no ha rechazado a los judíos, a quienes eligió desde el principio de la creación. Yo mismo soy israelita, soy descendiente de Abraham y pertenezco a la tribu de Benjamín. Entonces, ¿qué confirmación necesitan hoy en día los falsos cristianos para seguir maldiciendo a Israel? Ahora, para los que están confundidos en esto, no era un punto de inicio donde Dios inició toda la cosa. Terrenalmente, Dios inició el Evangelio en el pueblo de Israel. Y humanamente hablando, la humanidad tiene también un punto de inicio. ¿Dónde inició la humanidad? Dice, desde la misma mano del Creador salió el hombre. Salió Adán y Eva. Hay un punto de inicio. Nosotros no estamos aquí porque llegamos de cualquier lado por ahí o nos tiraron de un sitio aquí. Es porque hay un inicio. ¿Cuál fue el inicio de la humanidad? La creación, Adán y Eva, y de ahí viene la humanidad por descendencia, hasta llegar a nosotros. El mensaje del Evangelio tiene un punto de inicio. En Israel comenzó y allí será llevado todo lo que hayamos elaborado en favor del Evangelio cuando Jesús otra vez vuelva. Dios es de orden, nosotros lo decimos de boca, pero se nos olvida. Porque cuando usted dice que ya Israel no es, usted está diciendo, Dios varía, ya no es. En Dios hay variedad. No, lo que Dios comenzó, lo termina de la misma manera y en el mismo lugar donde lo inició. Dios es un Dios de estabilidad, de orden. Y por más años que no pase, siempre en Dios, en la memoria de Dios está el orden y el punto de inicio. Dios viene y le dice a usted desde un principio cómo Él inició todo en esta tierra. No es como nosotros que se nos olvida. Hoy hay una sede de la iglesia cristiana que está individual a lo que es el pueblo de Israel. Es en Estados Unidos que está la sede de la iglesia que nosotros conocemos como la que se rige por los mandamientos. No es de Israel que sale la información.
hay una sede individual que no le rinde homenaje a Israel. Así es. Porque muchos quizás también utilizan este capítulo de Romanos 11 para decir que Dios rechazó a Israel. Pero ahí lo dice claramente. Algunos, o sea, una parte de Israel fue rechazada, no todos, una parte. Para la parte que fue rechazada, entonces fueran injertados. En esa parte de los que fueron rechazados, fuéramos injertados nosotros, la parte de los gentiles que ha aceptado a Dios. Vamos a leerlo bien a bien para que usted vea. Miren bien, dice aquí, se lo voy a leer el versículo 17 para que ustedes entiendan. Dice, si alguien le ofrece a Dios, oigan bien, versículo 16 dice, si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Si a Dios le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. Cuando Dios, oigan bien ahora esto, ¿por qué? Porque que a Dios se le ofreció todo el pueblo de Israel, todo, esto es hablando en la simiente de Abraham, en la simiente de Abraham. Dice aquí ahora, versículo 17, cuando Dios rechazó, ahora lo especifica, cuando Dios rechazó a algunos judíos, ¿a cuánto? Algunos. Oigan esto, ¿a cuántos? Algunos, pero ellos dicen que a todos. Escuchen bien esto. Cuando Dios rechazó a algunos judíos y a ustedes los aceptó en lugar, y a ustedes los aceptó en su lugar. Oigan bien. Hablando de los gentiles aquí. Y a ustedes los aceptó en su lugar, ustedes llegaron a formar parte del pueblo de Dios y así recibieron la vida eterna. Pero no vayan a creerse mejores que los judíos que fueron rechazados. Recuerden que ustedes han recibido esa vida y gracias a ellos y no ellos gracias a ustedes. ¿Cómo es que dice la Biblia? O sea que algunos de esos judíos, algunos que fueron quitados del árbol para que los gentiles, los que vinieran, fueran pegándose en el árbol. Pero no es que esos judíos son rechazados. Ellos les dieron, dice, gracias a ellos ustedes encontraron lugar para pegarse en el árbol. Y escuchen bien, aquí dice cuáles fueron rechazados, cuáles, porque es que yo no entiendo. Hubo siempre en Israel gente que no confió en Dios. Todo el pueblo de Israel nunca confió en Dios, porque aquí se lo dice claramente, oigan bien, dice, tal vez piensen que ellos fueron rechazados para que ustedes fueran aceptados en el pueblo de Dios. Y es verdad, pero ellos fueron rechazados por no confiar en Dios. Y ustedes fueron aceptados solamente por confiar en Él. Así que no se pongan orgullosos, más bien tengan cuidado. ¿Por qué? Esta parte aquí está muy interesante. ¿Por qué fueron rechazados algunos? Algunos, no todos. Claro. Por no confiar en Dios. Y los gentiles que vinieron fueron aceptados por confiar en Dios. Entonces ahí completó el álbum. Exacto. Pero lo dice claramente. No todo Israel, o sea, el tronco. Porque, y Pedro era gentil. Y estamos hablando de los tiempos de Jesús. Juan el Bautista era gentil. El mismo Pablo, que fue el último apóstol, era gentil. Los que esparcieron el evangelio, todos los que estaban, que recibían el Espíritu Santo en la noche de Pentecostés, eran gentiles.
Eso no eran gentiles, porque todavía Dios no había ni mostrado a Pedro, ni elegido a Pablo para esparcir el evangelio a los gentiles. Eran todos israelitas, todos israelitas. Aquí era algo que nos deja dicho a nosotros, que sáquese de la mente esa idea que usted tiene de que Israel no es. Aquí está diciendo esta lectura que el árbol es Israel. Claro. Y que algunos de los israelitas fueron rechazados. Claro. Y gracias a que ellos fueron rechazados, nosotros pudimos hallar lugar para ser aceptados. Entonces ahora lo que debe haber en nuestra mente es que ya no son dos pueblos, que ya somos uno, los gentiles y los exactamente somos un solo pueblo. Pero sin quitarle la autoridad a quien la tiene. Pero somos injertados, acuérdense de eso. Exactamente. Somos injertados al pueblo de Israel. Exactamente. Bien, que Dios le bendiga. El Espíritu Santo quiso aclarar esto. ¿Por qué? Porque esto es una mentira que está en el Evangelio de Dios. Es una mentira que Israel no es, que somos nosotros. Exactamente. Esto es una mentira que está en el pueblo de Dios. Y todo esto dice, ¿por qué? Porque esto es levadura. Esto no es levadura. Y esa levadura no fermenta todo el Evangelio. Así como esos famosos santos que se le han hecho en cada pueblo según la religión católica, tienen una iglesia y un templo. Templo a la Virgen de Antorcha. Templo a San Judas Tadeo. Templo a San Lázaro. Templo al Divino Niño. Templo a San Antonio. Templo a la Virgen de la Misericordia. Pero no salió a la luz ya por ello mismo que esto no se puede hacer. Entonces, ¿no debe salir a la luz también que el pueblo de Dios sigue siendo pueblo de Dios? Y que nosotros somos uno con ellos, no mejores, ni mayores, ni que ya no son, sino que somos uno con ellos para obedecer lo mismo que ellos. Hay que tener mucho cuidado porque lo que hemos venido explicando en esta mañana es que Dios está diciendo una cosa y nosotros estamos haciendo otra. Exacto. Aquí en consiguiente con el pueblo de Israel, ¿por qué se le ha enseñado a la feligresía, al pueblo, que ya Israel no es, que somos nosotros? Porque el pueblo tiene una sede aparte, ya dicen que no es Israel. Sí, hay sedes ya aparte. es la sede que está en Estados Unidos. Exactamente. Como un dirigente máximo a la cabeza. Pero la Biblia no nos dice eso. No. Entonces esa sede que está individual a lo que es el pueblo de Israel es la que ha enseñado al pueblo a decir que ya Israel no existe. Exactamente. Que el Israel somos nosotros. Es lo que esa sede nos ha enseñado. Pero la Biblia no dice lo contrario. Está hablando de su pueblo de origen, Israel. Es la única cabeza Y de la que iglesia. nosotros somos injertados. No es que somos el pueblo, no es que somos el tronco, somos injertos. Y por ser injertados ya venimos a ser un solo pueblo. Exactamente. Somos el pueblo de Israel por ser injertados. Pero la sede que está individual en Estados Unidos es la que ha metido a la iglesia que ya Israel no es. Pero Así la es. Biblia dice que Dios nunca se ha olvidado de su pueblo. No. Entonces tenemos que tener eso bien claro. Los dirigentes que están dirigiendo eso en Estados Unidos, que sepan que eso es lo que la iglesia está creyendo, que ya el pueblo de Israel no existe. Exactamente. Que somos nosotros el pueblo, porque tenemos una sede fuera de Israel. Está hablando aquí en la Biblia que es el pueblo de Israel, literalmente está hablando, no es simbólico. Literalmente somos injertados al pueblo de Israel. Desde allí es que viene nuestra promesa de salvación. Y en lo que nosotros debemos creer. Es por eso que estamos explicando en esta mañana que es lo que diga la Biblia que tenemos que creer, no lo que venga de un hombre.
No son ideas de hombre que tenemos que creer lo que Dios nos dice mediante las Escrituras. Así es. Bien, que Dios le bendiga. No hay tiempo para más. Son las 10:27. Señores, el Espíritu Santo añadió estas palabras a la predicación de esta mañana porque es necesario escuchar únicamente la voz de Dios. No vamos a hacer lo que hizo Faraón. Faraón endureció el corazón porque escuchaba la voz de sus sacerdotes, de sus escribas, de los que estaban ahí con él y de los dioses falsos que tenía. Asimismo, nosotros como pueblo de Dios estamos escuchando más la voz de una secta, la voz de los líderes espirituales, la voz de otra cosa que no es la palabra de Dios eterno. Estamos escuchando la voz de Satanás disfrazado de ángel de luz. Y no se puede. No se puede. Siempre tenga en mente, si el enemigo fue tan astuto de engañar aún los ángeles que estaban en la presencia de Dios, cuanto más astucia tendrá para engañar a nosotros que estamos separados de la presencia de Dios y de su majestad. Con perdón del hermano, aquí nosotros tenemos prueba. Si cualquiera quiere hacer un reclamo en cuanto a esto, nosotros estamos para dar el frente. Claro, claro, así es. Nosotros tenemos que defender la palabra de Dios, lo que Dios dice. Y como prueba tenemos eso, que se nos ha metido eso, que Israel no existe. Así es. En las iglesias adventistas se ha metido ese mensaje que Israel no existe, que el Israel somos nosotros los gentiles. Y déjeme decirle que la palabra de Dios dice que Dios no se ha olvidado de su pueblo de Israel. Y nosotros estamos para defender eso. Y los que no tengan eso, que den la cara o protesten, porque ya nos estamos convirtiendo en rivales para ellos. Claro. Pero nosotros queremos ser testigos de la palabra, no de lo que diga un hombre. Porque esto es peligroso, porque yo he visto gente en los púlpitos predicando esto, de que eso es lo que se le ha enseñado a la iglesia, de que Israel no existe, no hay, que ya Israel no es, que somos nosotros. Y tenemos autoridad para reclamar esa parte. Así es. Entonces, esto es muy peligroso. Y que el pueblo de Dios y negando el pueblo de Israel, imagínese usted. No, esto no se puede. Donde la Biblia nos está diciendo una cosa y los dirigentes de la iglesia nos están diciendo otra. Que lo oiga todo el mundo, esto es para que lo oigan. Claro, por ejemplo, vean, miren cómo dice aquí, por lo menos en esta Biblia, que es la que yo tengo. Romanos 11:17. En esta Biblia dice de esta forma. En la que estoy leyendo lo dice más claro. Dice, cuando Dios rechazó a algunos judíos. Y aquí dice ramas. Pero no dice que todo el árbol fue rechazado. Mira, aquí dice lo siguiente. Dice, si algunas ramas, ¿cuánto? Si algunas ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sujetas a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, tú no eres quien sujeta al pueblo de Israel, sino Israel es quien te sujeta a ti. Amén. Amén. Que se entienda esto. Aquí te está hablando como que, como ramas, como un olivo. Dios no mochó el tronco. El tronco lo va a mochar Dios cuando venga Jesucristo en gloria ahora, donde no quedará ni raíz ni rama. Del mal. Ni de aquel que no sea su pueblo. Pero eso será cuando venga Cristo, ¿en qué? En el juicio y sin que ver con el pecado.
sea, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, tenga mucha cuenta, porque hay veces que el mismo enemigo se sube a un púlpito vestido de ángel de luz y disfraza, usando la palabra, así como la usó con Cristo Jesús para distorsionarla, la usa para dañar el mensaje de salvación. Entonces hay que tener cuenta. ¿Por qué? Porque estas cosas eran las que endurecían el corazón de Faraón. Y hoy en día nosotros estamos haciendo lo mismo. Sí, porque que Faraón creía en otra cosa. Hoy se está creyendo en otras cosas, menos en la palabra de Dios. Lo mismo que Faraón creía en sus dioses, no en el Dios de Moisés, de Aarón, en su Dios de él. Y de ahí no había quien lo sacara. Hoy en día estamos descubriendo que el hombre está en otra cosa, menos en lo que Dios dice en su palabra. Negando a Dios, negando su origen, negando su nacionalidad. Jesús fue judío, nació en el pueblo de Israel, allí se le dio inicio a todo lo que conocemos hoy. Y dice que su pueblo lo será por toda la eternidad, aunque usted lo vea viéndose. Pero mucha gente también da testimonio, dice, pero ese pueblo Dios tiene que estar con ellos, porque tantas cosas y que ese pueblo todavía se ha mantenido en pie. Exacto. ¿Usted cree que eso es por... es que eso nos da a nosotros algo a entender? Exactamente. Bien, que Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Le damos gracias, Señor, porque en esta mañana yo siento que el Señor ha hablado de tal manera que hemos podido todo entender. Todo el que ha escuchado, creo que está claro. Y si no está claro, dele una repasadita a las escrituras. Claro. En los versículos que estuvimos explicando. Despacio también, despacio. Dele su repaso a las escrituras, a los versículos que estuvimos explicando, para que usted vea que Dios dice una cosa y el hombre está haciendo otra. Todo ha sido explicado con claridad y le damos gracias al Señor. Nos despedimos en oración. Padre nuestro que su morada es en los cielos, gracias le damos, Señor, porque usted nos habla, Señor, a todos de manera que podamos entender. Pero es para que estemos afianzados, Señor, en su palabra, en su amonestación. Usted quiere, Señor, que estemos firmes, sin duda ninguna, de lo que es su propósito, su palabra, Señor. En su mano nos ponemos la audiencia en su mano, a todo para que ellos también puedan hacer uso de su palabra, su familia de cada uno. Nos ponemos nosotros, ponemos la iglesia en su mano, la dirigencia, porque no podemos decir que todos están equivocados. Puede de que hayan algunos que estén claros, pero debemos acordarnos que hemos sido llamados para defender la palabra de Dios. Amén. Todo el que esté claro en lo que hemos explicado en esta mañana, que levante su mano donde ve que hay error y corrija. Amén. En el amor de Dios corrija. No se quede callado. No se haga cómplice del error. Denúncielo. Porque para eso Dios nos ha elegido. Para denunciar todo mal. Todo lo que esté mal. Y aplauda todo lo que está bien. Gracias le damos, Señor. Que el Señor se quede con nosotros. Mire nuestra familia. Mire a Francisco Javier, su familia, su madre, su esposa, sus hermanos, sus vecinos, todos sus familiares más lejanos que todavía no le conocen. Señor, lo ponemos en su mano. Pongo, Señor, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi nietecito, todos nuestros familiares también, los vecinos, los amigos, nuestro pueblo de Monción, el país, la autoridad de los gobernantes. Señor, lo ponemos en su mano para que usted lo dote de conocimiento y sabiduría y que ellos puedan emplear los métodos más favorables para
la nación, Padre Santo. En su mano lo ponemos. Mire, Señor, el mundo, Señor, y su reino. Señor, que todos podemos comprender que tenemos un Rey de gloria, donde todo reino tendrá que ser sujeto a su voluntad. Gracias, Señor, le damos, quédese con nosotros, perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido. Dirija nuestro paso en lo que resta de este día. Ayúdenos a parecernos a usted, Señor, en nuestra forma de actuar. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye bye, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Sean bendecidos y pasen un feliz resto de este día bendecido. Bye bye, Dios le bendiga.